Una feliz y bendecida mañana para cada una. Es un gusto poderles saludar nuevamente. Me alegra bastante el poderla saludar nuevamente una semana más de trabajo, ¿verdad? Motivándoles y invitándoles a que siempre estén atentas de las clases, de poder participar, no solamente de la mía, sino de todas. Recuerden que el tiempo va avanzando rápidamente, gracias a Dios llevamos una tercera semana ya de trabajo de la tercera unidad tan rápido. Entonces siempre les motivo a que usted pueda en un momento determinado, ¿verdad? Seguir con esa actitud positiva. Recordemos que ya en esta semana van a recibir ustedes notas y que pues yo espero, ¿verdad? Que todo haya salido con bien. Para ello vamos a continuar nosotros con nuestra clase. Tenemos asignado nuestro trabajo para el día de hoy. Continuamos entonces. Habíamos visto con la habilidad y la destreza. ¿Qué similitud hay en una y qué diferencia hay entre otra? Dijimos que habilidad es todo lo que en un momento determinado nosotros nacemos con ella, ¿verdad? Es innata. Y la destreza es esa misma habilidad, solamente que ya nosotros la hemos perfeccionado. Tal vez no tanto como que perfeccionado, pero sí la hemos llevado a un nivel superior para poderla desenvolver en donde en algún momento, ¿verdad? Esa habilidad pues nos permite llegar a perfeccionar algunas situaciones que nosotros vayamos a desarrollar. Con ello vimos que hay dos clases, ¿verdad? Perdón, hay dos formas de clasificarla, una fina y una gruesa, que eso, ya es la motricidad como tal. Nosotros en la unidad pasada estuvimos viendo lo que son las destrezas de aprendizaje cognitivo, es decir, cómo el estudiante a través del desarrollo eh, mental, psicomotriz, en este caso puede desarrollar todo este aprendizaje. Ahora vamos a ver esta destreza, pero ya no de una forma psicomotriz, ahora la vamos a ver en forma psicomotora y también de forma psicosocial, es decir, que van a haber movimientos incorporados en el mismo y también una sociabilidad que en algún momento vamos a desarrollar. Sobre eso es que se trata estos aspectos como tal. Tenemos entonces acá como en un momento la clasificación generalizada que permite, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, es decir, cómo establece al ser humano en forma general con esas habilidades y destrezas establecidas. Dijimos entonces que las distingue como un factor, ¿verdad? En donde el ser humano, todos de por sí, con las capacidades generalizadas, es decir, qué feo se escucha ese término, ¿verdad? Pero con estas capacidades de una persona normal, pues va a tener estas habilidades cognitivas y sociales y físicas, porque vamos a establecer, ¿verdad? Que aquellas personas que sufren de alguna deficiencia o, por ejemplo, que no tienen pues las capacidades normales que nosotros, por ejemplo, hablemos de un niño, ¿verdad? Que sea no vidente, a un niño que no, que sea sordo y mudo, alguna persona, ¿verdad? Por ejemplo, que no pueda caminar, ya en cuestiones, por ejemplo, muy distintas a aquel niño, ¿verdad? Que definitivamente tenga un retardo mental. Por ejemplo, también a los niños que son autistas. Entonces, con esas habilidades distintas, con esas capacidades distintas, definitivamente, ¿verdad? Es otro proceso. Mientras tanto, para una persona con sus habilidades normales, la Organización Mundial de la Salud establece, ¿verdad? Un conocimiento, un autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, la toma de decisiones, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el manejo de problemas y conflictos y el manejo de emociones. Y dijimos que todas ellas, ¿verdad? Las tendría que desarrollar en una forma adecuada cada niño. Y por eso es que nosotros las mencionamos en un momento determinado. Habíamos hablado, les decía, ¿verdad? Que dentro de las mismas están generalizadas las cognitivas, que fue en todas aquellas 80 y tantas que vimos, que en este caso, ¿verdad? Desarrolla el proceso de la memoria, un proceso mental como tal, un proceso del pensamiento. Entonces, estos elementos son aquellos que nosotros vamos a destacar entre las cognitivas.
Mientras que las habilidades sociales, por eso les hablaba yo en relación a las actividades psicosociales, es la comunicación, interacción que nosotros podamos tener con otro individuo, con otro o con otros individuos, ¿verdad? Entonces ya ahí es la relación social que tenemos con algún amiguito, algún compañero, etcétera. Y luego tenemos las habilidades también físicas y estas ya involucran, ¿verdad? Esos aspectos motores que yo les mencionaba, como por ejemplo el cuerpo y sus extremidades. Llámese las extremidades inferiores y superiores, ¿verdad? Las superiores sabemos que son los brazos, los dedos, las manos, la cabeza. Y para las inferiores, pues son los pies, ¿verdad? Las piernas, la rodilla, la flexibilidad que tenemos entre los tobillos. La movilidad que se tiene, ¿verdad? Para poder desplazarnos. Entonces, ahí es como nosotros establecemos esta situación de la cual hemos venido abordando. Dentro de la destreza habíamos hablado, ¿verdad? Mucha diferencia entre la habilidad. Ya la destreza, hablamos nosotros de una persona diestra, es una persona que realmente ha fortalecido las habilidades y las ha llevado a un nivel superior. Dentro de estas destrezas, pues ya mencionamos, ¿verdad? Que puede ser alguna actividad física. Vean, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Esta es una de las características que nosotros podemos observar, el movimiento, el desplazamiento físico, el equilibrio que se pueda tener en distintos deportes. Y aquí nos muestra, por ejemplo, en la patineta, algo que se parezca a este movimiento, por ejemplo, es el acuático, ¿verdad? El sol. Ahí ya nosotros hacemos una comparación entre ellos. Y luego encontramos muchos más, ¿verdad? Todos los deportes, el deporte de fútbol, el baloncesto, y vean cómo la dinámica establece, ¿verdad? Un distinto movimiento para cada uno. Se dice que uno de los deportes más completos que hay es la natación, porque involucra casi que todas las habilidades. Ahí el respiro, la coordinación, el movimiento de las extremidades inferiores y superiores, el mismo dorso, la concentración y muchos otros aspectos que vienen involucrados. Se establece que ese es uno de los más completos como tal. También habíamos hablado de la diferencia que existe entre la destreza y la habilidad. En su momento habíamos hablado que la habilidad es el talento que se tiene, mientras que la destreza, ¿verdad? Es llevar a un máximo nivel esa habilidad, en donde nosotros, ¿verdad? Podemos establecer que esta habilidad ya la tenemos al 100%, poderla manejar como tal. Dentro de las mismas, entonces, habíamos hablado. ¿De qué se trata entonces la motricidad fina y la motricidad gruesa? Bueno, dijimos en su momento que motricidad es la capacidad que trata sobre el desarrollo de diversos movimientos. Y entonces aquí ya nosotros estamos estableciendo una distinción. Motricidad, movimientos y gestos como tal. Ya aquí ya tenemos un punto de partida. Entonces, cuando hablamos de motricidad gruesa, comprenden los movimientos motrices complejos. Lanzar objetos, patear una pelota, saltar, etcétera. Para la fina se refiere a actividades que requieren coordinación de ojos y manos. Y ya, por ejemplo, entre estas les decía, ¿verdad? Ya nosotros vamos a ir clasificando aquellas que nosotros podemos determinar. Entonces, ambas utilizan los movimientos, sí. Ambas utilizan las extremidades, sí. Solamente que una, ¿verdad? Va a especificarse a un campo y la otra, ¿verdad? Más es a un equilibrio corporal, mientras que la otra es más a una coordinación. Entonces eso es lo que va a como que distinguirse una de la otra, ¿verdad? A eso se refiere. Acá tenemos entonces una clasificación de cada una de ellas. Y habíamos empezado con alguna de esta clasificación. Hablamos nosotros de la precisión. Y en este caso, perdón, de la presión. Y en este caso habíamos hablado de una distinción entre los primeros años de vida que abarca, bueno, aquí voy a hacer una aclaración. Esta motricidad estimulada abarca de los primeros años de vida, pero en algún momento, o sea, la motricidad usted la puede ir adquiriendo, modificando y llevándola a un nivel máximo el resto de su vida.
Y acá cabe resaltar un aspecto. ¿Por qué nosotros estamos hablando de esto? Porque esa es la estimulación que usted le va a dar al niño como tal. Por ejemplo, el niño no sabe tomar un lápiz, usted le va a explicar cómo lo va a hacer. El niño no sabe recortar, cómo tomar la tijera, usted le va a explicar cómo lo va a hacer. El niño, ¿verdad? No sabe hacer trazos, usted lo va a estimular para llevar esa situación. Dijimos entonces que esa es la motricidad fina. Pero también el niño, por ejemplo, en algún momento, pues él no sabe caminar. Les dije en un inicio, ¿verdad? Él puede en algún momento determinado, pues arrastrarse, girar, ¿verdad? Desplazarse de un momento a otro de esa forma. Luego va a empezar a sostenerse de pies y manos y a gatear para desplazarse hasta encontrar, ¿verdad? El poder caminar, pero no va a caminar así, ¡pum! Que se para y ya caminó, ¿verdad? No, sino va a llevar un proceso para desarrollar. Entonces, dentro de esta presión es como nosotros podemos establecer, ¿verdad? Esas pautas que nos viene a desarrollar. Dijimos que la autonomía es otra situación que se puede establecer en algún momento en el niño. El niño, pues claro está, si nosotros empezamos a observar la gestación, pasa a ser, ¿verdad? De una espórula, pasa a ser este, un, un embrión, después pasa a ser un feto, después de un feto pasa a ser un niño, pero dentro de cuando es un embrión, un feto, pues se está alimentando a través de un cordón umbilical, la conexión entre la madre y el hijo, ¿verdad? Ahí reciben esa alimentación. Entonces no existe una autonomía porque él depende de la madre. Cuando él sale de fuera del vientre de la madre y nace como tal a la vida, se establece, ¿verdad? Ya una autonomía. Entonces ahí sí, ya respira por sí solo, ya puede, en este caso, tener un tipo de movimiento, un llanto, etcétera. Pero hay situaciones que no las va a poder desarrollar hasta que empiece un proceso. Cuando el niño empieza a ser, por ejemplo, ya sea alimentado por una lactancia materna o por una lactancia con fórmula, pues el niño va a succionar y es ahí donde empieza, ¿verdad? Una pequeña habilidad que empieza a desarrollar y empieza ese proceso, ¿verdad? De succión. Muy bien. Ya cuando el niño empieza como que a surgirle los dientecitos y empieza ese avance, entonces es cuando él empieza ya a conocer una autonomía y entonces ya le vamos a enseñar a comer con una cuchara, a tener un platito, a tener los alimentos, etcétera. De un año en adelante es cuando comienza esa parte autónoma de poder sostener o agarrar situaciones u objetos que le van a hacer asociadas a su contexto. Entonces acá nos dice autonomía, un año, coger un vaso para beber con ambas manos. Y entonces ahí es donde empezamos, ¿verdad? A mostrar y a manifestar como seres humanos algunos cambios que vamos a empezar. Ya para los 5 años, hacer nudos, dice, atarse los pasadores, es decir, las correas, ¿verdad? Como nosotros le llamamos. Y ahí automáticamente, pues ya estamos nosotros hablando de otra forma. El dar palmadas, ¿verdad? El poder tener esa coordinación que se busca. Utilizar escaleras, ¿verdad? Esa es otra situación, que el niño, ¿verdad? Regularmente, pues baja, les decía la vez anterior, escalón por escalón. Hay personas que tienen esa destreza de ir subiendo sin ver las escaleras y descender sin ver las escaleras, ¿verdad? Y bajar pie a pie, mientras otros tenemos que ir bajando uno a uno, ¿verdad? Entonces, esa es otra situación. Escalar, pues definitivamente no es que les decía también la clase anterior, ¿verdad? Vaya a escalar montañas, sino vas a tener ascensos, ¿verdad? Que eso se refiere. Un equilibrio. Bueno, hasta aquí nosotros vamos a entender entonces que esos movimientos que va a presentar entre extremidades va a ir modificándolos según el nivel de crecimiento y cognición que vaya a tener el niño. Vamos a encontrar a niños que son, mire, extraordinarios para su edad y otros que definitivamente les va a costar muchas cuestiones, pero eso es parte, ¿verdad?, del contexto donde cada niño se desarrolle, donde cada niño se desenvuelva. Acá dentro del equilibrio,
Nosotros vimos, por ejemplo, la primera unidad les decía que fue un poquito tediosa con ver esta parte del equilibrio, en donde cómo el niño va a correr, cómo se desplaza, cómo en un momento va tomar una pelota, cómo la va a lanzar, en qué momento, hasta qué, ¿cómo se llama? Fuerza, hasta qué grado podría él, ¿verdad? Rotar, etcétera. Eso fue parte de lo que nosotros avanzamos. Luego tenemos el caminar, el correr y trotar. Son tres funciones distintas que el niño comienza a establecer. Y entonces ahí es donde empieza a encontrar una distinción del mismo. Le decía yo a usted, ¿verdad? Regularmente, pues el niño cuando corre difícilmente despega mucho el pie del suelo, ¿verdad? Más que solo el desplazamiento de avance. En cambio, cuando usted va trotando, va corriendo, pues tiene usted un mayor alcance a esta edad que la de un niño de 3 años, que la de un niño de 4 o 5 años. Entonces ahí va a haber una variante. Por lo tanto, lo que se busca es estimular, ¿verdad?, la motricidad en ellos. Y ahí es donde empiezan, ¿verdad?, algunos ejercicios de cómo nosotros buscamos que el niño empiece a desarrollar estos aspectos. Muy bien, teniendo en cuenta cada uno de ellos, entonces dijimos, tenemos tipos de motricidad gruesa y motricidad fina. Sus características son las siguientes. Y aquí vamos a prestar atención porque cada una de ellas va a presentar la distinción que hemos venido abordando. Tenemos entonces el desarrollo motor en la infancia propicia que nosotros podamos coordinar movimientos complejos, ya no algo tan simple y tan sencillo. En en algún momento les decía, si nosotros vemos, por ejemplo, la motricidad del niño fina, a algunos les cuesta mucho tomar los dedos como que fueran pinzas, ¿verdad? Y otros lo hacen con mucha facilidad. Algunos corren y se desplazan fácilmente y otros les va apenas si empiezan a caminar. Entonces, todo ello tiene o posee su propio rasgo y su propia característica. Aquí vamos a observar algunos de ellos. Gracias al sistema locomotor, los seres humanos podemos realizar todo un amplio repertorio de movimientos ordenados por el encéfalo que nos permiten relacionarnos con el mundo y también explorarlo para conocerlo mejor. Nuestro cerebro tiene muchas funciones y cada espacio del cerebro, ¿verdad? Va a tener esta función primordial. Entonces, en algún momento también les mencionaba, ¿verdad? Que, por ejemplo, muchas personas dicen: "Ay, es que te quiero con todo el corazón", y en realidad el sentimiento no nace en el corazón solamente es un músculo. Los sentimientos nacen lo que es la amígdala, que está en la parte inferior, perdón, de lo que es el cerebro y tiene una cierta conexión, bueno, no conexión, sino está cercana, ¿verdad?, al tronco que establece entre la médula espinal y el cerebro. Y ahí hay una pequeña glándula que se llama amígdala. Esa amígdala lo que hace, ¿verdad?, es la que produce los sentimientos, el amor, la ira y etcétera, pero no es el corazón, porque el corazón como tal es un músculo. Entonces, es bien chistoso, ¿verdad? Porque a veces se dice que se quiere con todo el corazón y en realidad se quiere con toda la amígdala, ¿verdad? Porque es ahí donde nace esta función. Y acá podemos observar, entonces mencionaba al inicio, ¿verdad? Dice, desde lanzar una pelota, escribir con un bolígrafo o simplemente correr. O sea, son movimientos que el niño como tal va a llevar a cabo. Ya vamos a ver, por ejemplo, cuando un niño baila en alguna dinámica, pues no lo hace como nosotros lo hacemos, porque ellos no tienen todavía esa coordinación que nosotros pudiéramos encontrar. Entonces, desde ahí es como vamos a establecer esa clasificación de movimientos. Acá dice, vamos a averiguar cuáles son los tipos de motricidad, su desarrollo, porque en este caso les decía, el niño
es cuando empieza a ser estimulado a desarrollarlos, pero eso no significa que usted hasta ahí llegó su educación y ahí terminó. No, o sea, definitivamente nosotros en el devenir, ¿verdad? De nuestra vida, entre más nos quedamos sin años, ¿verdad? Porque al sumar un año más, pues es una reducción que nosotros tenemos de la vida. Entonces, ahí usted está agregando, ¿verdad? Estas habilidades. Las habilidades motoras finas y gruesas son el resultado de la colaboración entre el cerebro y el sistema nervioso, siendo ellos uno de los elementos fundamentales los músculos del cuerpo, porque ellos son los que crean, ¿verdad? Esa flexibilidad, esa forma de poder, pues mover el resto del cuerpo, ¿verdad? Usted haga el experimento en este momento, mueva la muñeca de un lado a otro, ¿verdad? Ahí está conformada por el sistema nervioso, por el cerebro, que es el que está coordinando, y el músculo, ¿verdad? Que es el que está amortiguando en cierta forma. Entonces ahí vamos a observar estos aspectos. Muy bien. Los tipos de motricidad. Básicamente dijimos que son motricidad gruesa y motricidad fina. En función de estos tipos vamos a establecer ciertos grupos de músculos que van a intervenir en este movimiento. En su momento, por ejemplo, vamos a saber que si lo vamos a comparar, por ejemplo, les decía, con un deporte, pues que en el básquetbol, ¿cuál es lo que más movemos? Ustedes me indican. Las manos y las piernas. Muy bien, ¿verdad? Ahí, si ustedes se dan cuenta, estos dos son los que nos permiten a nosotros establecer, ¿verdad? Esa motricidad, porque con las manos están rebotando, pero usted tiene un desplazamiento con los pies y vea esa coordinación que tiene entonces, lo que hablábamos al inicio, o sea, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, en este caso, ¿verdad? Las extremidades de las manos, porque están coordinadas, está rebotando la pelota. Usted sabe, por ejemplo, que las reglas, una de las reglas, ¿verdad? Es que usted no puede caminar con la pelota y que en un momento, o sea, la coordinación de rebote tiene que estar establecida. Entonces, vean cómo el cerebro está coordinando eso. ¿Será que un chiquito lo sabe? No, él definitivamente no lo sabe. Lamentablemente, por ejemplo, si le voy a dar una pelota que tenga mucho aire, lo que va a hacer es que a la hora que rebote, si el niño no tiene la coordinación de volverla a sostener con las manos, le puede revirar en la cara. Entonces vean cómo nosotros vamos a establecer esas situaciones. Entonces la motricidad gruesa dice capacidad motora de una persona en la que se implican grupos de músculos grandes. La intervención de este tipo de músculo permite hacer movimientos en los que activa todo el cuerpo o en gran parte de una extremidad. Por ejemplo, gatear, caminar, saltar, escalar, montar, bicicleta, nadar y otras actividades más. Vean en la bicicleta, hay equilibrio, hay coordinación de pedaleo y en este caso las manos, ¿verdad? También y la vista. La coordinación de todos estos elementos hace que usted tenga un desplazamiento y que nosotros no necesariamente, ¿verdad? Tenemos que tener, por ejemplo, en este caso, un ascenso o un descenso, sino nosotros nuestro camino puede ir en muchas formas. Entonces ahí es como nosotros hacemos esa coordinación. Este tipo de motricidad empieza a desarrollarse a temprana edad, hacia las primeras semanas de vida del niño. Su desarrollo es continuo, aunque en casos de no, por ejemplo, practicarse, pues este ejercicio queda limitado. Yo les decía en algún momento, el niño siempre va a estar estático cuando es recién nacido. Él no se va a mover y no va a creer usted que ya se desplazó en toda la cama. No, cuando es recién nacido ahí va a estar. Lamentablemente en algunos casos, ¿verdad? Se ha dado muerte de cuna que le llaman porque el niño lamentablemente, ¿verdad? Se asfixió porque ellos no tienen esa coordinación, vuelvo a repetir, ¿verdad? Que, ay, me estoy ahogando porque estoy tosiendo, me voy a sentar. No, no puede. Entonces él va a tener movimiento que su cuerpo y sus reflejos vayan desarrollando. El niño más adelante, cuando ya tenga 6 meses, ya va a tener un movimiento. Ahí sí se va a desplazar de un lugar a otro. Puede rodar, puede moverse, etcétera. Y les decía, en algún momento ustedes van a ver que el cuerpo de un niño tiene la flexibilidad.
que ya para una etapa adulta pues ya no se tiene. La imagen en la primera pues nos es muy, miren, esta flexibilidad que tiene un niño en poderse abrir y desplazarse de esta forma. Flexibilidad que nosotros ahorita, si no la desarrollamos, por ejemplo, y la seguimos cultivando desde niños, ya no la vamos a poder tener. Hay personas que como les cuesta esa situación, pero ¿por qué? Porque no se tuvo, ¿verdad? Ese estímulo, mientras que estas personas, por ejemplo, tienen esa habilidad de poderse desplazar, ¿verdad? Usted observa a un niño, le decía la vez anterior, yo he podido observar a los niños, ¿verdad? Que se pueden chupar los dedos de los pies y a veces hasta los dos. Usted intenta subir solo el pie a una altura, dijeron, no, o sea, más arriba del pecho, de la cabeza, no da. ¿Por qué? Porque no tenemos esa flexibilidad que tiene el niño y que esa se va a ir cultivando, o sea, conforme se vaya el niño ejerciendo, por decirlo así, en esa parte. Acá entonces dice control de postura. Llegar a desarrollar la capacidad suficiente como para controlar la postura y el equilibrio son cuestiones fundamentales para realizar acciones en las que está erguido, como caminar o sentarse. Les decía, usted deje a un bebé, no sé, de 6 meses, por ejemplo, sentado solito y parece una masita, ¿verdad? Aguadita, y usted lo deja sentar y ¡pum! Se va por un lado. Pierde el equilibrio. ¿Será que si yo la siento a usted en una silla se va a caer? No, usted va a permanecer ahí, ¿cómo se llama? Sentada. Si yo voy a querer parar a un bebé de 6 meses, ¿será que lo voy a lograr? No, no voy a poder porque la complexión todavía física no tiene esa capacidad. Ahora, ¿será que si yo la paro a usted a un lado y usted se va a caer? No, no va a pasar eso. Vean cómo nosotros vamos a ir desarrollando esos aspectos. Entonces dice, la postura y el equilibrio son cuestiones fundamentales para poder realizar acciones en la que se está erguido, o bien sea caminando. Cuando acaba de nacer, el bebé no es capaz de controlar esa postura de forma voluntaria, ni tampoco sostenerse, ¿verdad? En lo que yo les decía, en un correcto equilibrio, no, o sea, ni siquiera tiene esa coordinación todavía. Es por ello que las primeras semanas de vida lo recomendable es que la criatura, o sea, el bebé, se encuentre tumbada, es decir, en forma de una posición acostada, ¿verdad? Para que él pueda tener en este caso un, una posición que no llegue a perjudicarle, ¿va? Yo no lo puedo sentar porque, vuelvo a repetir, se va a caer, no lo puedo intentar parar porque va a pasar lo mismo. Acá entonces vamos a encontrar esos aspectos. Pero ¿qué pasa? El niño de 3, 4, 5 años ya va por... Y entonces aquí viene esa parte del estímulo que nosotros vamos a desarrollar para cada uno de ellos. Aprender a caminar, relacionando con el punto anterior para poder lograr el caminar de forma erguida, primero debe tener el suficiente control de la postura. El niño le decía la vez anterior, cuando empieza a caminar, usted se empieza a sostener de todo y cuando no encuentra de dónde más sostenerse, entonces lo que hace es, una, se tira al piso y empieza a gatear o busca y retorna otra vez de donde él venía, porque ya no hay dónde más recorrer como para sostenerse y sujetarse. Por eso es de que a veces nosotros hemos visto que le llaman andaderas, arañas, caminadores, ¿verdad? Para que el niño pueda tener un estímulo de poder caminar. Entre que si son buenas o son malas, ahí ya dejamos, ¿verdad? Mucha situación a cada persona, porque recordemos que algunos pediatras pues no aconsejan eso, ¿verdad? Porque dicen que pueden dañar la musculatura de los niños. Y otros establecen, ¿verdad? Que de todas formas el niño tiene que adoptar una posición de poder aprender a caminar. Entonces ahí esa parte sí la dejo así a discreción de cada ser humano de cómo poderlo establecer. Mientras tanto, la forma generalizada es que por naturaleza nosotros vamos a aprender a caminar y a desplazarnos. Se dice que, por ejemplo, la persona que no habla no es porque no pueda hablar. En una persona que es sorda y es muda,
se ha experimentado que no es que sea totalmente muda, sino que como nunca ha escuchado sonido, entonces por esa situación es que no responde, ¿verdad? A esa forma de poder pronunciar sonidos. Pero se ha establecido que no es que sean totalmente mudos, sino que es el problema auditivo que no le permite emitir sonidos. Y pues yo tuve la oportunidad de tener algunos estudiantes con esta capacidad distinta. Y es cierto, porque cuando ellos se comunican, aunque sea con, por ejemplo, gestos y lo que es el lenguaje de señas, ellos emiten sonidos de balbuceo. Y es porque lógicamente la lengua emite un movimiento y significaría que si algún día Dios permite, ¿verdad? Establecer algún nexo de algún sistema auditivo, por ejemplo, para ellos pudieran sí retomar ese aspecto de hablar. Entonces, desde ahí vemos esta parte de cómo nosotros caminamos porque lo vemos, porque nos ayudan a desplazarnos, ¿verdad? Agarramos al niño de las dos manitas también y vamos caminando con él, ¿verdad? El niño va paso a paso, o sea, estamos enseñando. Sí se está desarrollando y llevando a cabo. ¿Qué pasa por ejemplo, el niño que no sabe hablar? Usted le enseña palabras y el niño empieza a balbucear. Y usted empieza a decir, ¿cómo dice la vaca? Mu. ¿Cómo dice el gato? Miau. Y, o sea, el niño no está hablando, más sin embargo está balbuceando. O sea, son situaciones que nosotros llegamos a estimular. Tenemos entonces ahora, dice, el auge y declive, que son las capacidades gruesas. Aunque son significativos los cambios que ocurren durante los primeros años de vida, las habilidades gruesas también mejoran durante el periodo comprendido entre los 7 y 12 años. ¿Por qué situación? Porque regularmente desde que nace el niño hasta que tiene 3 añitos, o un poco más todavía me atrevería a decir, pues siempre estamos dependientes de la mamá nos lleva al baño, nos alimenta, nos asea, nos ayuda a desplazar, nos ayuda a hablar, nos ayuda a comer, nos ayuda a todo. Y esa aprehensión que se tiene, por ejemplo, de ver todo lo que está alrededor, se puede imitar. Pero ya la independencia comienza cuando usted entra a la edad escolar. Ahí comienza la independencia. Y por eso es de que si usted se da cuenta o ha escuchado más de alguna vez algún padre de familia le dice, ya el otro año se va a ir a estudiar, entonces ya no va a tomar pacha, ya no va a tomar mamila, biberón, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Entonces ya no lo va a hacer. Y el niño así todo triste, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ya usted ya no puede ir, ¿verdad? Al colegio, a la escuela con su leche. O sea, sí lo va a llevar en un vaso, en un pachón, pero ya va a ser distinto. Y entonces el niño se empieza a tener esa tensión, ¿verdad? Cuando tendría que ser estimulado antes a esa independencia, antes de verlo como algo, como una limitante. Le dicen al niño, bueno, ahora tiene que aprender a ir al baño solo y a asearse, ¿verdad? Y el niño así todo asustado. ¿Y por qué? Porque ya el próximo año usted se va a estudiar, entonces yo ya no voy a ir. Deja el pañal porque ya se va a ir. O sea, todo es como que una condicionante, cuando en realidad tenemos que llevar la autonomía para los niños. Entonces, ¿por qué le hablamos mucho? Porque se marca en la edad escolar. Ahí es donde comienza. ¿Y el trabajo de quién es? De ustedes, de las maestras de preprimaria, ¿verdad? Entonces dice, en esta edad, quien en poco será adolescente mejora su capacidad de corregir, esquivar, saltar la cuerda y otras actividades relacionadas con el ámbito del deporte. Por ello, es que bastante dice notoria la realización de actividades deportivas. Y ya de eso nosotros, por ejemplo, hemos visto que el trabajo, en algunos casos, cuando existe la maestra de educación física o el profesor de educación física, ellos se encargan, ¿verdad?, de ello. Cuando a nosotros nos corresponde ir observando todo esto, porque somos nosotros también los que tenemos que desarrollar estos aspectos. En algunos casos se ha dado que, vuelvo a repetir, no hay maestra de educación física o formación de deportes, ¿verdad? Entonces ya usted
tiene que cubrir esa área, pero sí es indispensable que conozca todos estos elementos. Muy bien. Como ya vimos la parte gruesa, ahora vamos a ver la fina. En cuanto a esta motricidad fina, a diferencia de su contraparte, implica grupos de músculos pequeños, los cuales mayormente se encuentran en las manos, óigase muy bien, en las muñecas y en los dedos. Y de esto, pues en algún momento yo ya les había mencionado, por ejemplo, dice escribir, tomar objetos, tocar el piano, hacer ciertos gestos. Recuerden que con la situación de las emociones en los gestos, ¿verdad? Es rápidamente visible. Con los dedos cuando vamos a escribir, ya nos muestra aquí, ¿verdad? Cómo se establece esa parte. Dice las habilidades finas se van desarrollando a lo largo de la vida del individuo, pudiéndose mejorar y aprender nuevos movimientos. Sí, les decía al inicio, vieran que yo me gusta observarlo bastante. Yo conozco a compañeros de trabajo que a veces nos toca que recortar X cuestiones y todo, aunque tenga la tijera, pareciera que lo hubieran solo rasgado. O por ejemplo, aunque tengan la tijera, está todo torcido, mal cortado, ¿verdad? Le dejan picos. ¿Por qué? Porque no aprendió a utilizar la tijera de forma correcta. Y entonces ahí vemos esas falencias. Aunque sea adulto, aún su cerebro no ha desarrollado la forma correcta de establecer. Hemos visto a personas que aún hoy en día, ¿verdad? Utilizan de forma incorrecta lápiz. Entonces, hasta en eso nosotros vamos a establecer la forma correcta de llevarla a cabo. Una persona, ¿verdad? Que no pueda surcir, es decir, agarrar una aguja, ¿verdad? Y ir hilvanando de arriba hacia abajo con la aguja. ¿Por qué? Porque esa habilidad no la desarrolló. Son habilidades muy sencillas, no tienen mucha complejidad según nosotros, ¿verdad? Pero en su momento para niños sí lo es. O sostener un lápiz o crayón, dibujar y escribir con claridad, escribir en un teclado, al usar tijeras, reglas y otros objetos, no lo manejan. Muchas personas tienen mucha limitante en estos aspectos y es por lo mismo que no ha sido una estimulación dada, clara y correcta. A veces es bien curioso que existan, por ejemplo, algunas formas de cómo el niño va a obtener un lápiz. Dime, Valeria. Señor, disculpe que la haya interrumpido. Solo quería saber hasta qué página del documento vamos a desarrollar el tema de la tarea de esta semana. De esta semana vamos a terminar con las actividades de las habilidades finas, por favor, que sería prácticamente el resto del documento. Habíamos abordado casi que la mitad. Recuerdo que me había quedado acá, en esta parte de la motricidad fina, entonces vamos a terminar el documento, por favor. Muy bien. Y el tema, perdón, y el tiempo también se me terminó. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a lo que abordamos hasta el momento. De mi parte, todo claro, señor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Señor, entonces el documento se va a terminar todo de desarrollarlo en el cuaderno. Sí, por favor. Gracias, señor. Muy bien, que tengan un feliz día. Pueden pasar a su siguiente clase.